Ya chiquillos, acá va una pequeña ayuda para poder hacer la tarea que les encomendé. Lo que se pedía era hacer este circuito en un borrador, es decir, en algo parecido a esto. Recuerden lo que habíamos dicho en clase, que un borrador es aquel dibujo donde se dibuja la realidad de los componentes, dibujando más o menos la forma que tendría el componente real e interconectándolo. Este dibujo se caracteriza por no servir tanto para entender, sino que para hacer. El que sirve para entender es el esquema, que es el que pueden ver aquí. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Para primero que todo aprender cómo se conecta cuando lleguemos al taller. Y dos, para el tema del cálculo de materiales. Para eso es bastante útil este esquema. Bueno, entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Primero que todo, vamos a ir viendo este esquema y vamos a ir viendo los componentes que le corresponden y que ustedes deberían dibujar. Primero que todo, este que está acá arriba. Este símbolo, el de arriba, las tres líneas horizontales que ven ahí, habíamos dicho en clase, y se los repito ahora, que son las líneas que están en la barra tetrapolar. En un tablero, esa barra tetrapolar, bueno, sería una caja como esta, que dibujé aquí, que tendría cuatro barras. La primera barra sería para la fase R, la segunda para la fase S, la tercera para la fase T y la última para el neutro. Como podemos ver acá en el dibujo, la fase R la tenemos como L1, la fase S como L2 y la fase T como L3. Aquí eso correspondería a L1, L2, L3 y la última, la cuarta de abajo, neutro. Pero bueno, ya sabemos que eso equivale a fase R, S, T y neutro. Segundo componente, este símbolo que tenemos acá. En clase habíamos visto que este componente corresponde al disyuntor trifásico. El disyuntor trifásico que equivale o representa al típico automático de la casa, pero en este caso es trifásico. Tiene tres tornillos arriba, tres tornillos abajo. Y en el esquema que ustedes van a tener que dibujar correspondería a esto. Como pueden ver, al medio tenemos el interruptor que deja pasar las tres fases o corta las tres fases. Y arriba tenemos tres tornillos y abajo tres tornillos. Sería el segundo componente que tendrían que dibujar. Tercer componente que se repite dos veces, o sea, hay dos componentes de este tipo. El contactor. Habíamos visto que tenía 6 tornillos. Ahí los podemos ver. Tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eran los tornillos principales. Y el segundo contactor, que es el mismo tipo de contactor, el mismo componente, pero repetido, que tiene la misma característica. 6 tornillos llamados 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a verlo ahora en el borrador. ¿Qué tendrían que dibujar ustedes? Un dibujo como este, correspondiente a el 1, 2, 3, 4, 5, 6 que vimos arriba. Y muy importante, el A1 y el A2 de la bobina, que es el que activa el contactor. Todo esto recuerden que lo habíamos visto en clase. Más abajo tenemos este componente que lo vamos a obviar por ahora, pero vale la pena tener en cuenta que corresponde a una protección que le ponemos al motor, que está acá abajo, y este sí que nos interesa, porque tenemos que pensar siempre que todos estos circuitos finalmente llegan a un motor. Por lo tanto, el motor lo vamos a dibujar de esta manera. Ahí estaría el motor. Y a nosotros nos interesa llegar a U1, B1, W1 con este circuito interconectándolo. Ahora yo voy a empezar a interconectar este circuito y la idea es que ustedes lo terminen. Esta parte la dejamos para otro día porque como los veo complicados, vamos a dejarlo hasta ahí nada más. Ahora yo voy a hacer una parte, el resto lo hacen ustedes. Ahí vamos. Vamos a partir por la barra tetrapolar que está ahí arriba. Como pueden ver,
dice que tiene que llegar al tornillo 1, al tornillo 3 y al tornillo 5 desde la barra. Por lo tanto, aquí en el borrador eso sería algo similar a esto. Atención, por favor. De la fase de arriba dice que nos tenemos que ir al tornillo 1 del disyuntor por arriba. De la fase 2 al segundo tornillo del disyuntor o automático por arriba. Y de la fase 3 al tornillo 3 del disyuntor por arriba. Entonces la primera parte ya estaría conectada por arriba. O sea, nos referimos a esta parte de acá. Ahora nos vamos a preocupar de esta parte de acá. De aquí tenemos que llegar al contactor. Y yo voy a hacer esa conexión y ustedes van a hacer el resto. Vamos. Entonces, del tornillo 2, atención, del tornillo 2, dice que se está yendo al tornillo 1 del primer contactor. Eso sería tornillo 2 al tornillo 1. El tornillo 2 aquí sería este, el de arriba era el 1. Entonces desde el 2 al tornillo 1. Eso significa hacer una conexión que dé la vuelta hacia arriba. No hacia acá abajo, sino hacia arriba. Del 2, atención, al 1. Entonces tenemos que hacer algo parecido a esto. Ahí. Luego, el esquema dice que nos tenemos que ir de el tornillo 4, atención, del tornillo 4 al tornillo 3. Eso es lo que vamos a hacer. El tornillo 4 sería este, al tornillo 6. Perdón, del tornillo 4 al tornillo 3. ¿Lo ven? Del 4 al 3. Entonces eso significaría irse desde aquí hasta aquí. Vamos a hacerlo. Atención. Y finalmente, del tornillo 6, que sería este, al tornillo 5. Eso sería irse desde aquí al tornillo 5. Hacemos la conexión. Ahora ya podemos irnos por acá. Mejor irnos por acá para aprovechar mejor el espacio. Y ahí tendríamos la conexión. El resto lo hacen ustedes. Nos vemos en un próximo, en una próxima explicación. Que estén muy bien.